es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También se lleva a cabo este programa por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco. También se puede escuchar a través de la www.canalccali.com. Hoy estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien nos acompaña en este lugar, en esta casa de Dios, y Luis Eduardo Flores para traer un mensaje del Señor Jesús Cristo. En estos tiempos difíciles en los cuales Dios lo que quiere es que estemos siempre pegados a Él, porque en la misma palabra nos enseña ya en Juan 15:5 que lejos de mí nada podéis hacer. Si estamos nosotros separados de esa vid, nada podemos hacer, y nada es nada. Por eso nos manda en todo lugar y en todo momento a que estemos verdaderamente en comunicación con el Dios Todopoderoso, para que a través de Él podamos nosotros encontrar verdaderamente esa paz que necesitamos en estos tiempos de adversidad en la cual el mundo entero está sufriendo. Tenemos aquí, en el nombre del Señor, vamos a leer la palabra de Dios para ver el Señor que nos manda hoy, que nos habla, que nos dirige, que nos orienta en estos tiempos verdaderamente difíciles. Dice en el Salmo 31, vamos a orar, colocamos delante del Señor este lugar. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, delante de ti colocamos este lugar. Que el Santo Espíritu de Dios nos dirija, nos oriente y nos guíe. Leemos la palabra de Dios en tu santo nombre. Amén. Amén. Salmo 31 dice: declaración de confianza. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. Amén. Aquí el Señor, mire, que nos da de entrada en su palabra una declaración de confianza, que es lo que todos nosotros debemos de tener en estos tiempos verdaderamente difíciles, para que solamente a través de Él podamos nosotros encontrar esa paz verdadera, no como la que el mundo nos da, ¿sí? La paz la buscábamos a través de las huelgas o a través de las manifestaciones que se hacían en las calles. Esa paz no es la que el Señor quiere para ti.
La paz verdadera quiere es que en estos momentos de adversidad, en medio de la tormenta, de la dificultad, de los confinamientos que estamos sufriendo por estos tiempos, nosotros tengamos verdaderamente esa paz en cada uno de nosotros. Estamos sufriendo verdaderamente unos cambios totalmente grandes y poderosos a nivel mundial. Estos cambios los hemos visto a través de la historia, año tras año, mes tras mes, pero en estos tiempos se ha acentuado con más poder los cambios que estamos nosotros sintiendo. Y se ven realmente a través de las grandes decisiones que están tomando los gobiernos en medio de esta prueba que ha caído sobre la humanidad. Es como algo inesperado, como dice la misma palabra de Dios, que intempestivamente cae, ¿sí? Vienen las pruebas, así el mundo la ha sentido, y no estábamos nosotros preparados verdaderamente para estos acontecimientos, porque aún el mismo pueblo llamado cristiano sintió verdaderamente el cambio, sintió la angustia, la desesperación por el encierro, por el confinamiento verdaderamente, que atrae, consecuencialmente trae también que desesperación, trae estrés, trae rabia, trae conflicto, trae enfermedades de todo tipo, consecuencia de un confinamiento que el mismo mundo lo va imponiendo, la misma ciencia va imponiendo todos estos avatares para que nosotros podamos sortear una dificultad verdaderamente que está cayendo sobre el mundo entero. Dice el Salmo 31:1: en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Miren, el Señor nos decía ya al principio que sin el Señor nada podemos hacer. Y hoy en día hay mucha confusión en el mundo a raíz de esta adversidad que está sufriendo la humanidad en estos momentos, y que la misma ciencia verdaderamente tropieza, porque la ciencia, hay dos clases de ciencia. Hay una ciencia, la ciencia de Dios, es su palabra, y hay la ciencia que es de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, la cual la gran mayoría del mundo entero es la que aplica. Y se ve reflejado verdaderamente en todas las determinaciones que están colocando en estos momentos, en estos tiempos, con esta pandemia, cuando la misma ciencia dice que hay que estar separados 1 metro. A los 8 días, dicen otra clase de médicos y científicos, no, que son 2 metros. Después aparece que ese virus está en el aire, ¿sí? Después dicen que produce neumonía. Después investigan y declaran verdaderamente que la neumonía no es producida por un virus, sino por una bacteria, y si es por una bacteria se puede combatir por medio de antibióticos. Y así sucesivamente vemos las contradicciones entre un grupo de médicos verdaderamente que uno nota a la luz de la palabra que están siendo manejados, no se sabe, por entidades totalmente, las cuales están manejando para cambiar verdaderamente nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, porque quieren cambiar el mundo a través de cosas hechas, mientras otro tipo de médicos está en contra de esa primera opinión. O sea, ahí vemos siempre un conflicto entre científicos, entre sabios, porque ellos, dice la misma palabra de Dios,
que tropiezan y se hacen necios. Allá en Romanos 1:22, ¿sí? Se hacen necios, porque la sabiduría de Dios verdaderamente es muy distinta a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso aquí nos dice el Señor, empezando, que hay una confusión. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Y es lo que nosotros venimos en el nombre del Señor a traer un mensaje verdaderamente de esperanza, de ánimo, para que nosotros verdaderamente abramos nuestros sentidos espirituales. Y ese lamento que habla aquí en el mismo Salmo 30:11, ese lamento lo cambiemos nosotros en baile, en gozo y alegría, porque es un lamento, es un espíritu de muerte que está en todo el mundo. Es lo que vemos a raíz en las noticias cada día. No nos da sino informe de cuántos mueren, cuántos se contagian a diario. ¿Cuál es la opinión que tienen los científicos? Porque los gobiernos, como andan sin Dios y sin ley y sin creer, tienen que pedir la opinión al científico, al especialista, al epidemiólogo, al virólogo, ¿sí? Porque ellos no pueden verdaderamente delegar sin tener esa opinión. Entonces la humanidad se basa en lo que la ciencia terrenal, animal y diabólica nos dicta. Y los gobiernos aprovechan ¿para qué? Para confinarnos. Cuando es un estado verdaderamente antimoral estar confinado, si no, preguntémosle a cualquier preso de cualquier cárcel lo que se siente estar encerrado. Hay miedo, hay estrés, hay angustia, hay temor, y ese miedo, ese estrés produce ¿qué? Miedo, temor y angustia. Y el Señor, que nos dice, ahí adelantico nos dice en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, hay que buscar ¿de quién? De Él. Siempre necesariamente tenemos que tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que todos estos temores que producen un confinamiento, todo este miedo, huya de nosotros. Ese estrés produce miedo, produce temor y produce una activación del sistema ¿qué? Nervioso. Y esa activación produce enfermedades, porque se dilatan y se disparan las células autolíticas y aparecen los dolores de cualquier tipo, X, Y o Z, producto ¿de qué? De ese mismo confinamiento. Y esa es la ciencia que nosotros estamos recibiendo hoy en día, y no abrimos los ojos verdaderamente al Creador, que nos da verdaderamente sabiduría y ciencia para no caer en temores, no caer en miedo, en angustia, no caer en ese espíritu de muerte que está sufriendo la sociedad hoy en día. Y a eso agréguenle las noticias, todas, podríamos decir que todas absolutamente, te nombran cuántos mueren, cuántos se contaminan, y allá por un ladito cuántos se han recuperado. Pero en todas las noticias que nosotros tenemos oportunidad de ver, en ninguna claman a Dios. En ninguna de esas noticias se siente verdaderamente de que un gobierno clame verdaderamente, pero con fe, creyendo, no como algunos hoy en día están tomando la palabra de ¿qué? De escudo, ¿sí? Como lo notábamos en estos días al presidente de Brasil, que ha permitido que muera gente en cantidades, y cuando lo interrogan muestra la palabra diciendo que él se ampara. Una cosa es creer, una cosa es verdaderamente estar arrepentido
Y otra cosa, cualquiera puede decir, poner la palabra de escudo sin haberse arrepentido, sin haber creído verdaderamente quién lo hizo desde el vientre de su madre. Y así es la humanidad, y así están muchos gobiernos. Otro gobierno están tomando ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Están tomando la ley. Entonces también se brincan verdaderamente la palabra de Dios. Por eso aquí nos comienza a hablar el Señor que hay una confusión verdaderamente en el mundo entero. Y nosotros, el Señor quiere verdaderamente que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad, para cuando todas estas pruebas, todas estas adversidades que vamos a sufrir, porque esto continúa. Dice en la misma palabra del Señor en el libro de Daniel, que pasa el rey de Grecia y después viene el rey de Persia, ¿sí? Pasa una prueba y después vienen otras. Y ahí es donde nosotros, el Señor nos manda de que estemos verdaderamente preparados. Dice el 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El castillo es el refugio verdaderamente del Señor, donde debemos nosotros apegarnos allí de su palabra para fortalecernos, para cuando lleguen el miedo, el terror, el temor, la angustia, la desesperación, el espíritu de muerte, verdaderamente nosotros estemos tranquilos. ¿Sí ves? Dios nos enseña todas estas cosas para que nosotros verdaderamente nos defendamos. ¿Sí? Tú mantendrás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice el Señor allá en el Salmo, en Isaías 26:3. ¿Sí? Tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es lo que quiere el Señor, que estemos continuamente para evitar la confusión del mundo. El enemigo siempre viene a confundirnos a través de la llamada ciencia, sabiduría material, animal y diabólica. Nos quieren confundir y nos quieren verdaderamente relegar, ¿sí? ¿Cómo es? Un ejemplo muy claro. ¿Cómo es que mandan la llamada ciencia a que se cierren las playas? Cuando en la playa se obtiene verdaderamente, primeramente el sol que nos nutre, la vitamina D, o el agua de mar que trae el yodo, el oxígeno que recibimos. ¿Sí ves? Y fue lo primero que cerraron los científicos. Los científicos. Por eso Dios nos redarguye constantemente de que debemos de buscar de Él. El mismo Jeremías 9:23 nos dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sí ve? Y eso es lo que está haciendo hoy la humanidad. Es una pelea constante por saber quién sabe más. ¿Sí? Determinados científicos dicen una cosa y no se ponen de acuerdo, porque hay intereses verdaderamente detrás de todo esto que el Señor nos lo muestra, y por eso nos manda a que nosotros estemos firmes delante de Él. Para eso nos manda a nosotros a traer su palabra, para llevar un mensaje de confianza, de fortaleza, de ánimo, de arrepentimiento, para cuando lleguen estos días duros, verdaderamente nosotros podamos sortearlos, pero en el poder de Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un privilegio estar anunciando ese poder grandioso que es el Señor, la palabra de Dios. Hermanos, los tiempos son malos, dice el Señor. Los postreros tiempos son peligrosos, son de muerte, de destrucción, de aflicciones,
y angustias y tristezas, porque las cosas que nosotros planeamos se derrumban. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que es donde está el alma es lo más precioso que nosotros tenemos. El alma, la palabra de Dios dice que tenemos ese tesoro en vasos de barro. En este cuerpo débil tenemos el alma, y el alma es lo más grandioso que nosotros podemos guardar y cuidar. Proverbios 4 dice: guarda tu corazón, el alma, porque él mana la vida, y la vida es Cristo. Él nos da luz para nosotros poder fortalecernos, porque él dice que Cristo es el que fortalece. Cristo es el verbo, la palabra, la simiente incorruptible, la semilla que debe estar ¿dónde? Dentro de nuestro corazón, en nuestra alma. Si está en nuestra alma, vamos a soportar todas estas cosas que vienen, están, que vemos con nuestros propios ojos y que seguirán, porque este es el mundo terrenal, y cada día va hacia la hecatombe, a la destrucción, por el mismo hombre sin Dios, el hombre el cual su sabiduría es lo que estaba diciendo el hermano, terrenal, diabólica, destructiva, es de muerte. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, y eso es lo que tiene la mente del hombre, que no se ha sacudido de esa marca de la serpiente, esa toxina diabólica que nos inyectó desde que nosotros entramos a este mundo. Estaba esperándonos, porque él fue arrojado a la tierra, y él en el Edén estaba esperando la venida de esa creación de Dios que somos cada uno de nosotros, el cual éramos a imagen y semejanza de Dios, y estábamos en comunión con Dios, estábamos en paz, reposo, tranquilos, nada pasaba, pero nos engañó desde el principio y nos metió lo terrenal, lo que vemos, todas estas cosas que nos llevan a la destrucción, y nos dijo que no íbamos a morir, y resulta que la muerte espiritual entró al hombre, y si nosotros no volvemos a Dios, no vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese reposo. Por eso vemos tanta cosa que se está manifestando en este postrer tiempo, pero nosotros tenemos que fortalecernos, hermano. Para eso vino Cristo, a fortalecernos, es Dios viviente en cada uno de nosotros, en nuestro templo. Somos casa del Señor, nuestra casa no puede estar vacía, debe estar llena de la presencia del Señor, debe estar llena de esa parte espiritual que viene a través de la santidad, de tener la palabra de Dios y limpiar nuestra conciencia, nuestra alma de obras de muerte que estaba entenebrecida y sucia. Y el único que hace esa obra redentora y que nos redime es el Señor. Somos los redimidos del Señor. Ya fuimos redimidos porque Cristo venció en la cruz lo que no podíamos hacer nosotros, de ese estado caído del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos que nos había metido el enemigo en nuestro corazón. Nos materializó nuestro corazón, lo metalizó, y por lo tanto la palabra de Dios es dura para nosotros, obvio que es dura. Palabra es esta, porque nosotros rechazamos la luz, nosotros estamos acostumbrados al mal, y cómo vamos a activar el bien si no podemos. El mal está en nosotros, está en las tablas de nuestro corazón, que es nuestra alma. Por eso el Señor dice, nos da ánimo y fuerzas para tener la parte espiritual. Somos seres integrados, un ser donde debe habitar un alma santa, limpia, y Él hace esa obra para que nosotros volvamos otra vez a tener ese gozo del Señor, esa alegría, que el enemigo se nos roba el alma, llenándonos de tristeza,
de desespero, todo lo que estamos viendo, de angustia. No tenemos dice como un futuro incierto, entenebrecido, porque no tenemos luz en nuestra casa. Somos templo de ese Dios viviente y buscamos las cosas terrenales y no nos van a llenar, el vacío va a seguir el mismo. Por eso el Señor nos invita a que nos fortalezcamos. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Es un poder, es una fuerza que nos da Dios para que no nos debilitemos, porque nuestra alma es muy débil. Dice que la carne para nada aprovecha, más el Espíritu es el que da vida, y las palabras que Él nos da son espíritu y son vida y nos vivifican nuestra parte espiritual de nuestra alma, nuestro hombre interior, que debe volver otra vez a tener esa parte y levantarnos del polvo de la tierra, porque somos grasa y polvo. Toquémonos, somos carne y grasa, y la parte espiritual está perdida, que es lo más precioso que tenemos nosotros, nuestra alma. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma tiene que volver a Dios vestida con un vestido nuevo, una nueva creación, una nueva persona que nos regala el Señor, nueva creación del agua y el espíritu, que es la palabra de Dios, y volvemos a activar nuestro vestido original, espiritual. Por eso hay tanta confusión, como está diciendo David en este salmo. Es el alma que está triste, angustiada, vacía, por todo lo que estamos nosotros viendo, porque no podemos levantarnos y no podemos fortalecernos en esa parte espiritual, porque no tenemos el hálito de vida, la palabra de Dios viviente, que es la que nos fortalece. Cristo es el que nos fortalece, nos da fuerzas como las del búfalo y unge nuestra cabeza, nuestro espíritu, la parte espiritual, con el aceite en nuestra casa, como la mujer tsunamita. Pasaba el hombre de Dios, que era el profeta, y le decía que se quedara en su casa, y le decía el profeta: quédame en tu casa para quedarme una silla, un candelero, una mesa y una cama para que haya reposo. Nosotros tenemos que tener en nuestra casa silla, mesa, candelero y cama. No podemos hacer una oración angustiados, afligidos, desesperados. Cuando Cristo está en nuestra casa y tenemos el aceite, el candelero, el Espíritu Santo, tenemos reposo. Me acostaré en paz, me acostaré, así mismo dormiré. No nos va a despertar una pesadilla o un sueño como Nabucodonosor. Estaba tranquilo, dormido en su casa, y un sueño lo despertó y lo perturbó. Así somos nosotros. Cualquier cosa nos puede perturbar, un sueño, una pesadilla, porque no tenemos sino pesadillas cuando tenemos un alma vacía. El enemigo viene, y como estamos dormidos en delitos y en pecados, pues él estamos en un coma inducido, y él hace lo que quiera con nosotros, nos atormenta y nos angustia porque no tenemos protección. En nuestra casa tiene que morar esa parte espiritual, como la tsunamita, que son los pueblos, la descendencia, cada uno de nosotros. De las mujeres sale la descendencia, los pueblos que buscan a Dios, pueblo escogido de Dios, santo, limpio. Que more Cristo en tu casa y tenés paz, reposo. Dormirás seguro, dormirás tranquilo, dice el Señor, pero hay mucha confusión porque no hay reposo. El reposo es Cristo, no es cosas terrenales y externas. Tú puedes estar en tu finca, en tu casa, como Nabucodonosor, que estaba tranquilo en su palacio, no le faltaba nada, tenía comida, tenía todo lo que tienen todos estos ricos, que no le falta nada, supuestamente, y el Señor les dice que son pobres, desnudos, porque no tienen, son vacíos, creen que su alma, necio, hoy vienen a pedírtela, ¿de quién será? Creen que las cosas terrenales lo van a salvar, ni tu oro ni tu plata te salvarán, dice el Señor. Nosotros tenemos que buscar al Señor, tenemos tiempo mientras que tengamos carne, dice el Señor. Mi alma buscará buscarte, es con mi alma que está ansiosa de esa sed del Señor. No podemos morir en tormentos pidiendo agua, como el rico que
murió y estaba en un lugar de tormento y ya no había nada que hacer. Así nosotros tenemos la oportunidad de tener esa sed del agua viva, que es lo que nos salva y nos da paz y reposo y tranquilidad. Por eso tenemos que venir al mensaje, la palabra de Dios, como está diciendo el Salmo 31, la declaración de confianza de David. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Pero no vemos sino confusión. Usted va y habla con una persona y está todo confundido. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a pegar? ¿Seguiré en el negocio? ¿No seguiré en el negocio? ¿Seguirán los hijos estudiando? ¿No seguirán los hijos estudiando? ¿Seguiré en la universidad o no seguiré? ¿Será que la casa la entrego o no la entrego? ¿Será que podré seguir pagando las cuotas de todas estas cosas terrenales que me atormentan? Entonces no hay tranquilidad, hay confusión. Nuestra alma está confundida porque no tenemos confianza, no tenemos paz, no tenemos reposo. Por eso el Señor dice: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a no debilitarnos de estas cosas que nos perturban, que son terrenales. Son leves tribulaciones pasajeras, momentáneas, pero a nosotros, como dice el Señor, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, pero para nosotros nos parece eterno esta cosa que está pasando, como se llame, como le están diciendo. Cree que no va a pasar, todo va a pasar, cielo y tierra pasarán. Si el Señor nos dice, tenemos la palabra profética más segura, por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Dios no miente, no es hijo hombre para mentir ni arrepentirse. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. El que profetiza es el que tiene la palabra de Dios. Cuando 2 hombres estaban en el campamento de Moisés y profetizaron y no estaban escritos en el libro, Josué se puso celoso porque profetizaba la palabra de Dios, y Moisés le dijo: ojalá todo el pueblo de Dios profetizara, todo el pueblo de Dios viniera a la palabra del Señor. Entonces el Señor nos incita a que tenemos que buscar el agua viva para que no tengamos sed ni hambre. Porque hay tanta hambre. Él dice: el que a mí viene no tendrá hambre. Tendrás lo material, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. Las cosas vienen por añadidura. Dios nos da la salida, nos da luz para que nosotros podamos avanzar. Y sed, no tendrás sed, tendrás cómo orarle al Señor, cómo buscarlo, cómo acostarte con una oración y levantarte con una oración, dándole gracias por la noche que pasó y el día que viene. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor guarda mi salida y mi entrada donde quiera que vaya. Tenemos confianza en el Señor, tenemos palabra del Señor, no tenemos sed. Él nos ha dado agua viva para que nos defendamos, y Él es nuestra defensa. Dice el Señor que no debe haber confusión. Dice el 9 en declaración de confianza de David, ya que es la parte que nosotros terrenal, la angustia, el alma desesperada, afligida, pero tenemos la parte espiritual. Nuestra alma debe tener la parte vivificada del Señor, buscar al Señor. Dice la palabra de Dios: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Todos estamos en angustia. El que no tiene una cosa tiene otra. Eso es lo que estamos viendo y no podemos engañarnos. El Señor dice que con tus propios ojos verás toda esta recompensa maligna, porque no hemos buscado esa parte espiritual y estamos en ese viejo hombre viciado con deseos engañosos, y no tenemos fortalecida nuestra alma con la palabra viva, que es el verbo de nosotros. Ten misericordia, Señor, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Somos seres integrados, somos seres que tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Cansado por el tiempo, joven fui envejecido, y al final de la jornada, a los 60, 70 años, llenos de miedo, llenos de temor, solos o tirados por allá donde los hijos lo tiran, a un hombre ya anciano que dio toda su vida y toda su fuerza por sus hijos, y sus hijos ya no le paran bolas y lo tiran por allá a un ancianato. Joven fui envejecido, y vemos como todos estos decretos
negativos van es contra las personas de edades, como que si ya no sirvieran, como que no tuvieran un alma, un cuerpo, no tuvieran la misericordia de Dios. El Señor dice que hasta las canas nos soporta. Él es el único que nos puede soportar y nos da salida a las cosas y nos da consuelo. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos porque Él da fuerza al cansado. Isaías 40, multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Él es el que nos fortalece, es el que nos da fuerzas para que nosotros podamos levantarnos de todas estas cosas que están pasando y ser más que vencedores y fortalecernos en la parte espiritual. El Señor viene a fortalecernos con la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Joven fui envejecido, no tenemos sino dolencias, parecemos un cóndor con dolores por todas partes, porque se va deteriorando nuestra parte débil, que es nuestro cuerpo, que es lo más débil que tenemos. El Señor dice que somos como ovejas, nos compara con lo más débil que puede haber en los animales, no con un lobo ni con una cosa fuerte, sino con débil como ovejas, pero Él dice, el débil diga fuerte soy. Nosotros tenemos el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo, que es la parte espiritual. Con esa parte espiritual nosotros desbaratamos lo que sea, pero es con el Señor, no es nuestras propias fuerzas. Nosotros no tenemos fuerza, Él nos da las fuerzas. Cuando nuestra fuerza se debilita y ya no podemos vivir en este cuerpo, en este templo que es débil, el cuerpo, la carne, dice el Señor, pues vuelve al polvo, pero el alma tiene que seguir fortalecida en la parte eterna, que es la parte espiritual. Pero Dios nos regala esa parte del alma para que la mantengamos como las águilas, renovadas. Cuando un águila tiene determinado tiempo, ya merma su casa, merma sus cosas y él se renueva y empieza a salirle nuevas fuerzas, nuevas alas, nuevas garras. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de sus fuerzas y renovar nuestras fuerzas con el Señor, porque si no vamos a quedar caídos y agotados por ahí. Si agotan mis fuerzas, dice 31:10, mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces nosotros todo el tiempo estamos llevando una parte lejos del Señor, en nuestras propias fuerzas, en el viejo hombre, que ya fue crucificado en la cruz por el Señor y nos renovó y nos dio una nueva masa, una nueva creación. Y esas fuerzas nosotros no nos damos a qué horas, llegamos a los 60, 70 años, se nos dice que se nos florece el almendro, que es el pelo, y no nos damos cuenta, pero perdemos fuerza, nos debilitamos, pero Él da fuerzas al cansado. Ya, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y poder de sus fuerzas y ser sinceros con el Señor. Y Señor, yo he pasado por este mundo solamente viendo cosas terrenales y no he volteado a mirarte a ti, Señor. No he volteado a mirar los ojos al Señor, donde viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor, no solamente la parte terrenal, pero todo el mundo busca refugios en lo terrenal, en lo material. Ay, no, me acuerdo de lo que pasaba hace 13 y 4 meses, cuando andaba con Yayita, cuando andaba con mis amigos, cuando andaba en el bar haciendo iniquidades. Ya, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, porque yo no he querido voltear a mirar al Señor para ser renovado y tener nuevas fuerzas. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Los huesos se van consumiendo, debilitando, porque en los huesos está la vida, está la sangre. La vida de la carne está en la sangre y en la médula es donde sale la sangre. Y la sangre que tiene que ser limpia, descontaminada. Pero si nosotros nos metemos a un bar y nos acostamos con cualquiera y nos acostamos con él, como 5 maridos has tenido, este tampoco es el tuyo, le dijo el Señor a la samaritana, porque ella andaba era en la carne como nosotros, era muerta en delitos y pecados, y entonces nuestros huesos se van a envejecer porque la sangre se va contaminando de bacterias, de virus, de todo esto que estamos viendo y nos debilitamos. Nuestros huesos se debilitan, ¿ya? Porque de ahí sale la sangre y la vida de la carne está en la sangre. Por eso tuvo que venir Cristo a morir, Él, por nosotros y darle nueva vida. Que está en Cristo, nueva criatura es, y limpiar nuestra conciencia de esas horas de muerte, de iniquidad, para que nosotros no nos debilitemos, sino que nos levantemos, nos fortalezcamos y
Busquemos de ese poder del Señor y sus fuerzas, ¿ya? De todos mis enemigos y mis huesos se han consumido, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. ¿Por qué? Porque no hay una fortaleza. Dice que los peores enemigos son los de nuestra casa, y nuestra casa está llena de odio, de rencor, de celos, de contiendas, de disensiones, pleitos, venganzas, iras. Caín mató a Abel, muerte, robo. El que robaba no robe más, dice Efesios 4:28. Pero yo me preparo en una universidad, hago una maestría en ciencias políticas y voy y robo a mi mismo pueblo, le robo los mercados, le robo la salud, le robo a los niños las provisiones. Eso es lo que está haciendo un pueblo corrupto y donde hay una ley torcida, dice el Señor en Habacuc 1, porque el que se roba un caldo honor le meten 10 años, y el que se roba 1.000 millones de la misma del mismo pueblo le dan casa por cárcel. Entonces la ley está torcida, dice Habacuc 1, no hay justicia, y el único que nos justifica es el Señor, para que nosotros no actuemos locamente y estemos buscando al malo para exaltarlo. Nosotros no podemos buscar al malo para exaltarlo, nosotros tenemos que fortalecernos en esa parte espiritual, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es en nosotros reinando, para que haya paz, amor y gozo. Entonces dice que si nosotros no tenemos confianza en el Señor, pues vamos a estar muy mal. Entonces quiere decir el salmista que nosotros, todas estas cosas negativas van a salir de nuestra vida cuando el Señor nos redima, los redimidos, dice el Señor. Y el único que nos puede redimir de esa parte caída, de esa marca del maligno, donde a lo bueno, a lo malo le decimos bueno, el árbol de la ciencia, de la tal llamada ciencia del bien y del mal. No, nosotros no podemos tener comunión con eso, sino con el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer en espíritu de sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, como vino Cristo en carne y creció, dicen los evangelios, creció con esa parte espiritual. Es el regalo que nos da para que nosotros podamos soportar las aflicciones y todas las cosas, porque hemos venido a ser probados a esta tierra. Y sin el Señor, nos decía en el principio, nada podemos hacer. Sin el ser, sin ese santo ser que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, nada podemos hacer. Subimos como palma y bajamos como coco. Entonces Dios quiere es que confiemos mucho en el Señor y que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza en la parte espiritual. Nos está diciendo el Señor en este Salmo 31, porque hay iniquidad, y la iniquidad nos destruye. El templo que somos nosotros lo destruimos, dice el Señor, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el cual no es de nosotros sino de Dios. Pero nosotros no entendemos eso. Entonces el Señor dice que no seamos como el mulo, sin entendimiento. Cristo vino a darnos entendimiento para conocer, a darnos luz, el verdadero Dios y la vida eterna. Dios no es un pedazo de plástico, no es un pedazo de palo, no es un pedazo de yeso. Eso no es Dios, eso es una cosa muerta. Dios habita en cada uno de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Usted tiene que estar fortalecido con la palabra de Dios. Toda esta cuarentena era para que usted se hubiera alimentado del pan que es Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor en 4:17 de Efesios, con respecto a lo que el Señor nos está hablando sobre el Salmo 31, de la confusión verdaderamente que está sintiendo en estos momentos la humanidad. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí ven? Es el cambio verdaderamente que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros. Nosotros ya estuvimos allí, andando verdaderamente en la vanidad de la mente. Andábamos en cosas verdaderamente, cosas huecas. Huecas es sin Cristo, vacíos, sin ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, y eso nos llevaba verdaderamente a hacer cosas que le desagradan al Creador. Hoy nosotros, el Señor nos está alertando para que sigamos fortaleciéndonos en el poder de su fuerza.
a través de su palabra es la única forma que podemos nosotros fortalecernos y animarnos siempre los unos a los otros, porque en estos tiempos va a seguir confusión tras confusión y lo vamos a estar notando cada día, porque es pueblo verdaderamente loco e ignorante, dice el mismo Señor Jesucristo allá en el libro de Jeremías 13:10, pueblo loco e ignorante, ¿sí? Entonces debemos nosotros mantenernos en comunión cada día con el Señor para adquirir esa pureza de labios, ¿sí? Para adquirir el común consentimiento que nos habla la misma palabra de Dios allá en Sofonías 3:9. Aquí en Efesios 4:17 nos está diciendo: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Os está invitando el Señor que si tú estás allí como gentil, tienes la oportunidad hoy de arrepentirte, de recibirlo verdaderamente, porque es que el arrepentimiento es algo verdaderamente que el Señor nos lo manda en la palabra de Dios. Es una palabra principal. Al mismo Juan el Bautista, cuando salió a predicar la palabra, a anunciar la venida del mismo Señor Jesucristo, les habló del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es dejar de hacer las cosas materiales que hacíamos, no fumar, ¿sí? No fornicar, no adulterar. Eso es un giro allí que lo podemos en un momento dado dejar de hacerlo. Pero la otra parte es los otros 90 grados, estar en comunión verdaderamente con el Creador, estar en comunión con su palabra, que nos dice, que nos orienta a través de sus mandamientos y sus ordenanzas. Ahí donde tenemos a entender verdaderamente el arrepentimiento, es esa vida en Cristo, porque mucha gente sigue todavía en el pecado, ¿sí? Y el pecado, a raíz de la palabra de Dios, como Él nos lo muestra, el que está fornicando, el que está tomando relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cómo se llama? Fornicación. El que las toma aún en el matrimonio se llama adulterio. Eso es pecado. Cuando se está viendo pornografía, deleitándose en las cosas sexuales del mundo y todo eso, eso es pecado delante de Dios. Entonces, muchas gentes se arrepienten en cosas hechas, una parte, pero la otra comunión verdaderamente, para estar verdaderamente arrepentido delante de Él, no lo hacen. Entonces Él quiere verdaderamente que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad. Dice el 19, del mismo Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Estos quiénes son? Son los sabios de hoy en día de la ciencia del mal y el bien. Con avidez se entregan a dictar normas, estatutos y leyes que van en contra verdaderamente de la moral humana, de lo que Dios no quiere que nosotros verdaderamente nos apartemos. Pero el mundo que está sin Cristo, sin Dios y sin ley, ha perdido ¿qué? La sensibilidad. No le interesa ahora cuántos muertos hay, eso ya se volvió como el pan de cada día, pero ninguna de las partes que nosotros estamos hoy día oyendo y recibiendo a través de los informes, de las noticias, no invocan a Dios, no llegan verdaderamente a que inciten a buscar verdaderamente del Creador, porque es ahí donde verdaderamente nosotros necesitamos arrepentirnos verdaderamente para poder encontrar esa paz verdadera, que es la que el mundo de pronto hoy en día la está buscando, pero por medio de cosas hechas, y así no la vamos a obtener. Todos los informes que vemos a través de los gobiernos son con buenas intenciones, pero detrás de todo esto siempre se mete la mano del enemigo para confundirnos,
Por eso empezó la palabra de Dios, que tenemos que salir de esa confusión y la única forma es verdaderamente es con Cristo en cada uno de nosotros. Pegados nosotros como pámpanos a la vid, de Juan 15:5 que habla la palabra. Porque sin Él dice que nada podemos hacer. ¿Y qué es nada? Nada, cero. Estamos limitados verdaderamente nosotros sin Cristo en nosotros. Mientras con Él verdaderamente podemos nosotros ser más que vencedores, como se está haciendo ahora. A través de la palabra nosotros podemos obtener esa paz verdadera que muchos no tienen, pero que el Señor quiere en su misericordia, en su infinita misericordia, quiere que tú también te arrepientas verdaderamente y lo busques para que no estés en confusión. Eso es lo que quiere el Señor, sacarnos de esa confusión. Volvamos acá al mismo Jeremías, donde el Señor habla allí en el 9:24 de Jeremías, que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Lo estamos conociendo a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Es la única forma de conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna. A través de sus enseñanzas que nos da, podemos nosotros mejorar nuestro andar y nuestro caminar delante de Él. Y vamos a obtener verdaderamente ese oportuno socorro que Él quiere darnos en todo momento y en todo lugar. Por eso nos dice el Señor: en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo conozcan a Él, que entiendan que a través de Él es la única forma que podemos tener paz verdaderamente en nuestros corazones, que haya un arrepentimiento verdadero. Vamos nosotros a orar por nuestros hermanos que están pidiendo oración en estos momentos por enfermedad. El hermano va a hacer la oración en el nombre de Cristo Jesús. Aménito, y está el hermano Ramiro. Haga la oración. Amén. Hechos 17 dice, Hechos 17: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, y muchos erramos por no conocer las Escrituras. Toda esta ignorancia el Señor la tiene en el olvido cuando venimos al Señor, pero tenemos que venir a las aguas. Vamos a orar por a que haya sanidad por hermanos que están enfermos. El Señor dice en la palabra de Dios que en Santiago dice que si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Padre Santo, en tus manos colocamos la sanidad y medicina por los hermanos que están pidiendo oración. Padre bendito, por a Mary, Ramiro, que está postrado. Señor, ayúdalo, tú eres el único que lo levantas, Padre, y vuelva en sí, que la sangre de Cristo los cubra. Estos hermanos, hacemos oración porque así mandas tú en la palabra de Dios, que haya sanidad y medicina por el que está enfermo, angustiado y afligido, Señor. Muchas gracias, Señor bendito, te damos por la palabra que nos ha enseñado y la oración de sanidad por estos enfermos. Padre bendito, donde están, Padre Santo, Señor, en angustia, pero tú eres el que lo levanta, Señor, porque para ellos hay sanidad y medicina, que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que llevó ciertamente las enfermedades en la cruz y nos redimió de toda maldición, y por su llaga fuimos curados. Damos gracias, Señor, por esta oración y por la palabra de Dios, y nos despedimos de nuestros hermanos, dándole gracias por poder venir a predicar la palabra de Dios, y buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga y los guarde. Amén.